Esta es la última carta, la última voluntad que Juan Doncel Hernández, vecino de Malpartida de Cáceres, dirige a su familia antes de ser pasado por las armas, junto a 33 personas más, el 25 de diciembre de 1937, en lo que sería el comienzo de la actuación represiva de la justicia castrense en Cáceres por las causas relacionadas con el hecho conocido como el complot comunista. Cuando sucedieron estos hechos, allá por las Navidades de 1937-38 en Cáceres, quien detentaba en esos momentos el gobierno militar en Cáceres era el general Ricardo Rada, un militar africanista formado en África, como Franco, como tantos y tantos oficiales que tuvieron una carrera fulgurante, que curiosamente cuando llegó, digamos, al cenit de lo que podía ser su escalafón, pues se retiró del ejército. Y posteriormente su actividad se centró fundamentalmente en instruir a milicias, en unos casos de falange y en otros de requeté, es decir, de carlistas. Estuvo ajeno, entre otras razones, al menos eso se puede desentrañar de lo que es su figura y su trayectoria, porque era una persona excéntrica, una persona bastante radical, conservadora, muy tradicional, muy militar, y que, sin embargo, cuando estalló la sublevación, al llamamiento de Emilio Mola, desde Pamplona, se sumó a ella, siguió instruyendo a las milicias, con ella siguió hasta que posteriormente, reintegrado al ejército, pues fue destinado, entre otros lugares, a Cáceres. ¡Pelotón! ¡Prepare! ¡Apunte! ¡Fuego! La idea del complot era ya veterana. Concretamente, ya fue utilizada esa figura por parte de organizaciones radicales conservadoras. Exactamente, por remitirnos a documentos en los cuales se aborda esta cuestión, pues en el diario La Falange de septiembre de 1936, en la provincia de Cáceres, pues concretamente la organización falangista ya denunciaba que en el mes de junio el Partido Comunista había tratado de llevar a cabo un complot para controlar la ciudad de Cáceres. Y curiosamente, en líneas generales, ese complot que denunciaba la organización falangista pues coincidía casi al milímetro con lo que realmente se denunció allá por diciembre de 1937, coincidiendo con lo que se conoció como el complot de Máximo Calvo. Pero, ¿quién era Máximo Calvo? ¿Quién era esta persona que tanto obsesionaba a los dirigentes falangistas? Nacido en 1901 en la localidad cacereña de Cadalso de Gata y conocido con el apodo de El Cajero, Máximo Calvo Cano se casó con Eleuteria Bueso Gaspar, una mujer muy católica, y tuvo 4 hijos, 3 niñas, Felicia, Hortensia y Camelia, y un niño, Marx Lenin, que en 1954 sería bautizado con el nombre de Jesús. Dedicado al campo durante su niñez y juventud, estuvo un tiempo en Cuba. A su regreso a España, trabajó como carabinero en la línea de la Concepción, recalando finalmente en su pueblo, donde instaló un bar, a la vez que hacía de chofer de un camión de su propiedad, adquiriendo un gran protagonismo político. Máximo Calvo se va a presentar a las elecciones municipales por una candidatura republicana del 12 de abril del 31. Lo que ocurre que la victoria no es para los republicanos precisamente. De hecho, quien triunfa va a ser un candidato relacionado con la monarquía, que es una corporación que va a ser eliminada después por el propio gobierno civil y se van a volver a repetir las elecciones el 31 de mayo. Es ahí cuando Máximo Calvo se vuelve a presentar y sale el candidato más votado por el Partido Radical Socialista. Consigue 108 votos de 128 electores. Además, meses más tarde, va a ser alcalde ya en junio, meses más tarde va a ser el presidente de la Sociedad de Obreros Oficios Varios, de Cadalso, de la localidad, del sindicato de la localidad, que tenía unos 76 afiliados. Máximo Calvo era muy conocido en toda la provincia de Cáceres. Además se leía, veía en los periódicos, era alcalde de Cadalso. Y era muy significado, era un hombre muy apreciado por las
pero se hablaba mucho del rey. Carne de yugo ha nacido, más humillado que bello, con el cuello perseguido por el yugo para el cuello. Nace como la herramienta, a los golpes destinados, de una tierra descontenta y un insatisfecho arado. Entre estiércol puro y vivo de vacas trae a la vida un alma color de olivo, vieja ya y encallecida. Empieza a vivir y empieza a morir de punta a punta, levantando la corteza de su madre con la yunta. Empieza a sentir, y siente la vida como una guerra, y a dar fatigosamente los huesos de la tierra. Contar sus años no sabe, y ya sabe que el sudor es una corona grave de sal para el labrador. La verdad es que hay escasez de documentos. Lo poco que he manejado yo denota cierta conflictividad ya al principio, por ejemplo con el antiguo secretario, hay una tensión. También hay algunas tensiones con un médico, también con un contratista de obras, que es de Plasencia, pero después las fuentes apenas dicen nada más. La gestión municipal como tal alcalde no pudo ser más desastrosa y anárquica, pues es de dominio público, si bien hasta la fecha no aparecen antecedentes por no haberse girado una detenida inspección, que con dinero procedente del municipio construyó una casa de nueva planta y hacía ostentación de dinero, cuando antes de ser alcalde no disponía de una sola peseta y vivía en la mayor miseria. Otro tanto ocurría con las obras municipales, en las que figuraba unas cantidades exageradas, siendo así que no se invertía ni la mínima parte de lo que aparecía pagado. La contabilidad municipal no puede ser más desastrosa, y es imposible venir en conocimiento de la verdad, pues bien debido a ignorancia del que era secretario don Isidoro Fernández González, o a otras causas, no puede concretarse definitivamente en qué se invertía lo que se recaudaba, y si no cometió el máximo más malversaciones, fue debido sin duda a que no pudo hacer efectivo los repartos de utilidades de los años 1935 y 1936, que no habían sido confeccionados. En cuanto a la perturbación ocasionada en esta localidad, no es posible determinarla, toda vez que siempre estaba aconsejando en su casa, donde tenía el centro comunista, a sus infernales compañeros, el robo de toda clase y además el matar a todo el que se opusiera a su voluntad, estando todos los vecinos constantemente amenazados y llenos del mayor pánico. Y prueba de ello es que una noche, en que ciertos mozos paseaban por la puerta del mismo, desde la azotea de su casa hizo un disparo de escopeta matando a uno. Por lo expuesto, se ve de una manera clara y palpable que el único responsable de tanta anarquía y malversación, así como de los robos e intentos de otros llevados a cabo en esta villa, es directamente el jefe comunista y canalla en extremo alarmante Máximo Calvo Cano, siendo imposible determinar la cuantía de los daños ocasionados por él mismo en todos los órdenes durante su actuación como alcalde de esta villa y de tan nefasta memoria. Tal es el informe que me honro emitir en cumplimiento del ordenado por el señor juez especial que conoce del expediente. Yo creo que es lo que está ocurriendo en España, en Extremadura, en esos años, lo que está motivando estas tensiones, ¿no? También el hecho de su inclusión a última hora, porque al principio no iba en la lista comunista de Máximo Calvo, pues seguramente que solventó a esas personas de orientación, podríamos decir derechista, o por lo menos ligada a determinados elementos de la religión. Va a matar a uno de los chicos que está cercano en ese asalto, y él se va a entregar. Eso ocurre el día 1, la madrugada del 1 al 2 de noviembre, y él se entrega el día 3 de noviembre y va a ser encarcelado inmediatamente. Ingresado en la que entonces se denominaba Cárcel Vieja de Cáceres, no es hasta el 5 de octubre de 1935, casi 2 años después de que se entregara a las autoridades, cuando es juzgado y condenado a 15 años, 8 meses y 1 día por el delito de homicidio y uso ilícito de armas de fuego y explosivos, manteniendo durante toda su estancia en prisión una posición muy reivindicativa. La documentación e incluso los testimonios orales que hemos manejado hablan que allí se llegó a tener enfrentamientos con la dirección de la propia cárcel. Llegó a agrupar a determinados presos para pedir una mejora de condiciones en la cárcel y también difundir su ideario comunista. De hecho, algún testimonio oral mantiene que Máximo Calvo ya sería el máximo dirigente, el principal dirigente del PC en Cáceres ya en la cárcel. E incluso, poco antes de las elecciones del Frente Popular, hemos localizado algún artículo de Máximo Calvo en Mundo Obrero, que ya se legalizó, días antes del 16 de febrero, donde ya Máximo Calvo está escribiendo.
Una vez liberado, al igual que otros presos, anarquistas y comunistas, reinició su actividad política, que le llevó no solo a su reposición como alcalde de Cadalso durante el Frente Popular, sino también a secretario general del Comité Político del Partido Comunista de España en la provincia de Cáceres, desde donde reivindicó la aplicación de medidas revolucionarias. Así, y refiriéndose a los atrasos de la provincia cacereña en relación al resto de España y a la ocupación de fincas por los trabajadores, comentaba: «Aspiro a que lo mismo que en otras ocasiones sobresalió por sus conquistadores, ahora destaque por la solución de los problemas del campo». En este periodo, el Partido Comunista se encuentra en fase de reorganización, coincidiendo con un proceso congresual a nivel estatal. De hecho, para el 19 de julio de 1936 estaba programada la primera conferencia provincial del Partido Comunista de Cáceres. Máximo Calvo presidía esa reunión, que se celebró en los locales que estos disponían al final del Camino Llano, en la zona donde actualmente se encuentra el Café Bar La Chimenea. Esto fue el 18 por la noche. Nosotros frecuentábamos mucho, los jóvenes, frecuentábamos mucho el centro. Y precisamente nos cogió en ese momento, pues serían las 10 o las 2 aproximadamente, cuando vino los rumores de pues, la radio que había en eso. Ahí se empezó ya el lío para nosotros por las calles, lo que es una insurrección, como se llama. Y Máximo Calvo, igual que otros dirigentes cacereños y de la provincia, optan por huir a la provincia de Badajoz, que como se sabe no había triunfado el golpe. Lo hemos detectado ya en el principio de agosto organizando milicias. De hecho, Luis Romero Solano, en sus memorias, cuando huye a la zona de Badajoz, se encuentra con esas milicias de Máximo Calvo en Puebla Obando. Nosotros éramos 3 menores, los otros 2 estaban menos significados, yo sí estaba bastante significado, pero la juventud de presidente, el secretario y algunos otros fueron 8 o 10. Esos se marcharon un día antes, se fueron a la Puebla de Obando. Y entonces en este caso nosotros nos quedamos en la era de Malpartida, sí, que estaba una era que era un tal Currete, que tenía la era esa, que tenía un hijo de la Juventud Socialista, que por cierto pues murió también. Esos se marcharon un día o 2 antes. Y el día 24, pues mi padre y los de los otros me dijo, bueno, os vais a quedar aquí en la era. Y ya dentro de 1 hora o así, o mañana por la mañana, os avisaré yo. Fue mi padre y habló con uno que tenía un pariente nuestro, que estaba en el ayuntamiento municipal. Consultó con ellos y le digo qué parecía, y dice, pues le aconsejo que se vaya. Mi padre dice, es conveniente que se marche. Y nos fuimos los 2, 3 por la mañana a la Puebla de Obando. Pasamos por la Covacha, que está cerca de donde hace el limítrofe de la provincia, y ahí nos incorporamos en Badajoz, en el pueblo de Obando, que estaba precisamente Máximo Calvo Cano, y ya había allí pues unos 100 aproximadamente, en una iglesia, que es donde no había otro sitio donde recogerlo. Ahí con él estábamos controlados. En la hora de comer, las comidas no las hacían, llevaban la comida, él nos organizaba, él nos sacaba por la tarde, por la mañana, a hacer la instrucción. O sea, la organización la tenía él. Ahí está. Ahí era porque como era tan poco el tiempo y eso era instrucción. Precisamente la instrucción que él usaba decía, estos son los síntomas rusos, o sea, las normas rusas. Te hacía, por ejemplo, en un combate, decía, primero se pone una fila y nunca se van todos a la fila, a una primera fila. Hay que tener un retén.
uno aquí y otro y todas esas explicaciones y todo eso, como había que tirar la propaganda clandestina. La propaganda clandestina dice hay varias formas. Se puede hacer con cohetes, se pulsa y explota y es muy práctico hacerlo con perros. Haces una caja preparada con eso y le atas al rabo y a ver lo que pasa con un perro. Y si va esparramando si de esas teorías y eso sí nos daba. Pero yo le describo un hombre serio, alegre, pero, o sea, capacitado. Una personalidad, o sea, un hombre para la profesión que sea de militar, completo. Al conocerse su protagonismo en la otra zona, Eleuteria, su mujer, y sus hijos ingresaron en la cárcel de Hoyos y en enero de 1937 fueron trasladados a Cáceres, ingresando Eleuteria en prisión provincial, el niño en el hospicio y las niñas en el Colegio de la Inmaculada. El encarcelamiento de su mujer e hijos fue aprovechado por las autoridades nacionales para ofrecer a su familia en operaciones de canje por el propio Máximo, que no llegaron a materializarse. Un claro ejemplo lo constituye la carta que, aunque firmada por Eleuteria y seguramente no redactada por ella, se envía a Máximo. Por conducto de la Cruz Roja Internacional, he sabido dónde te encuentras y que estás bien. La causa de mi detención ha sido por estar tú huido de aquí, y me han prometido mi libertad, a condición de que tú intercedas con los comités de Madrid, para que pongan en libertad y seguridad absoluta a la hija del doctor Galvez, que la tienen detenida en la aduana de Málaga. Te suplico por nuestros hijos queridos que hagas lo que puedas para conseguir la liberación de esa señora, o sea, el canje por mí y nuestros pequeños, pues de no poderlo conseguir, te advierto que no volverás a vernos más, porque lo pasaremos muy mal. Organiza las milicias, como digo, en Badajoz, va a estar con las milicias en la batalla de Medellín y creo, todavía no he dado constancia documental, que va a permanecer en la zona republicana a partir de octubre. Ya la zona republicana está claro que es La Serena y la Siberia en Extremadura, y probablemente en octubre o en noviembre, más quizás en noviembre, ya pues seguramente estaba ligado a actividades guerrilleras dentro del ejército republicano, que es muy importante, porque el ejército republicano ya se ha constatado que a finales del 36 tiene dentro de su organigrama una sección de guerrillas, es decir, una especie de comandos que van a actuar en la retaguardia franquista. No olvidemos que la provincia de Cáceres, prácticamente desde el día 19 al 22 de julio de 1936, estaba bajo mando franquista, pues en una zona de retaguardia, repito, pues verdaderamente se podía vivir con cierta tranquilidad, al menos en el aspecto castrense. Sin embargo, todo se vio alterado en aquellas Navidades de 1937, en la cual se detectó la presencia de un líder comunista procedente precisamente de Cáceres, vecino de Cadalso, como fue Máximo Calvo Cano, que desarrollando labores guerrilleras y de espionaje a favor de la República, se internó con una partida en la provincia de Cáceres allá por los meses de septiembre y octubre de 1937. En la Sierra de San Pedro fueron desarticuladas esa partida, él permaneció oculto en la sierra y a partir de ahí tuvo que buscar su modus vivendi, como fue pues establecer contactos con vecinos, en unos casos destinados en cortijos de la zona de la Sierra de San Pedro y en otros de poblaciones próximas a la misma, como por ejemplo Arroyo de la Luz, Nava del Madroño, Malpartida de Cáceres, etcétera, etcétera. En esta última localidad existía un centro de instrucción de reclutas, fundamentalmente republicanos, que habiendo sido detenidos, eran de alguna forma reconvertidos a la militancia rebelde y con los que al parecer también mantuvo ciertos contactos. No obstante, fue en Cáceres, capital, donde gracias a la familia santillana, que le acogió, dándole amparo y cobertura, pudo desarrollar una prolija acción de espionaje que dejó reflejada en una exhaustiva documentación.
Esa documentación la hemos podido conseguir a través de lo que se denomina como causa del complot de Máximo Calvo para ocupar Cáceres en Navidad de 1937. Una documentación de parte, que desde luego fue incoada, no lo olvidemos, por el ejército franquista, en este caso comandado en la retaguardia de la provincia, pues por Ricardo Rada, que era el gobernador militar. En esa documentación que tuvimos acceso hace unos años, pues se vertían informaciones tan diversas como, por ejemplo, que la pretensión del líder comunista, Máximo Calvo, al que ponen como un verdadero ogro, como una verdadera bestia negra, un hombre a controlar, a batir y, por supuesto, a desarticular, pues era organizar pues una especie de complot, es decir, de ocupación de Cáceres por las tropas republicanas. Esto verdaderamente hay que considerarlo una auténtica entelequia. No olvidemos que distaba lo que es la zona de frente de la ciudad más de 100 kilómetros, que difícilmente podía ser operativo una persona que sí, que había tenido unos contactos, pero de ahí a generar pues un proceso de involución en una retaguardia tan asentada, tan controlada, tan reprimida, pues yo creo que esto no tiene ni mucho menos una conversación seria que se pueda de alguna manera barajar en este sentido, ¿no? Sobre todo sostenible, ¿no? Con criterios y argumentos. Y entonces, pues la documentación, como decía, trata de ese tema, pero también informa de ciertos contactos que tenía Máximo Calvo. Por ejemplo, una relación muy extensa de vecinos de Navas. Al parecer, y según hemos podido investigar en Navas del Madroño, pues este personaje contactó con algunos, pero ni mucho menos con los 60 o 70 que se relacionan en la misma. Lo mismo puedo decir de Malpartida de Cáceres o de Arroyo de la Luz, salvo casos muy concretos en que sí nos consta que había tenido pues alguna relación de espionaje o de contacto, verdaderamente la mayoría de los que son citados en esa documentación no trataron con Máximo Calvo. Cuestión distinta, y esto es lo que tenemos que llevar muy en cuenta, que quien generó esa información, ese legajo, pues fue la zona franquista. Y por supuesto, en toda esa documentación, ¿qué se desprende? Información, pero también mucha propaganda. Interesaba justificar pues lo que se llevó a cabo posteriormente, y es que como consecuencia de detectar la presencia de Máximo Calvo en Cáceres, perseguirlo, salió huyendo por tejados, consiguió huir como siempre y prácticamente en todo el tiempo que había estado en esta zona desde que en octubre fue desarticulada la partida a la que venía dirigiendo, pues había estado camuflado con trajes, según dicen, de lo más variopinto, pues salió camuflado, salió huyendo como un pastor, vestido de pastor y demás, con su zamarra, con alforjas, etcétera, y fue detectada su presencia allá por el 27 de diciembre en las proximidades de Almoharín, en la zona de Postuero. Pues bien, allí, tras ser detectada su presencia, unos guardas jurados le dieron el alto, al parecer hubo un rifirrafe, un enfrentamiento, un cruce de disparos y le dieron muerte. Curiosamente, tras su detención y sobre todo su identificación, que fue lo primero que se exigió, quién era realmente, se pudo saber que era Máximo Calvo, se trajo al cementerio de Cáceres y, según dice, testimonios orales que hemos recabado en la ciudad, pues su cuerpo estuvo expuesto en el cementerio para, digamos, la opinión pública, para todos los que quisieran verlo, al menos que pudieran verlo, y sobre todo atestiguar que había muerto, en palabras y jerga franquista, la bestia negra del comunismo en la provincia. Su muerte fue comunicada el mismo día 27 a las autoridades provinciales por el jefe de la Guardia Civil de Miajadas mediante el siguiente telegrama. Máximo Calvo Cano, exalcalde de Cadalso, que se ausentó de esa capital el 24 del actual, ha sido muerto por fuerza Guardia Civil y falange de Almoharín tarde hoy, ocupándosele pistola 9 largo y una clave, al parecer importante, cuyo cadáver, diligencia y efectos se hizo cargo el comandante militar de la plaza. El día 28 de diciembre de 1937, el diario Extremadura publicó la apertura de una suscripción pública para recompensar a los que con mayor abnegación y patriotismo denunciaron a las autoridades superior el complot. También se gratificó a las fuerzas del orden que participaron estas en operaciones, a excepción de los guardas jurados de Almoharín, que dieron muerte a Máximo Calvo.
No debemos engañarnos. Desgraciadamente, el 27 que se produjo su muerte, ya iban muchas personas ejecutadas. Y es que lo cierto es que el mismo día de Navidad, el 25 de diciembre de 1937, comenzaron los consejos de guerra sumarísimos y el fusilamiento de personas supuestamente implicadas en la trama que, repito, era pura entelequia, que al parecer estaba organizando el líder comunista Máximo Calvo. Los primeros en ser fusilados eran personas que estaban sentenciadas a consejo de guerra en procesos anteriores, concretamente pues en sentencias que se habían producido en el verano con anterioridad. Incluso me estoy refiriendo pues al caso de Antonio Canales González, el conocido alcalde socialista de la ciudad de Cáceres, o el presidente de la Diputación Republicana, como es Ramón González Cid. En definitiva, personas que tenían una identificación republicana y que, como digo, estaban pendientes de que su sentencia de pena capital o se ejecutase o se conmutase. Nos consta que, por ejemplo, de Antonio Canales, pues incluso por la misma Iglesia se había pedido su conmutación. Lo cierto es que estaba pendiente y no había habido un veredicto. ¿Qué ocurre el 25 de diciembre? Sobre todo tras denunciarse la existencia de ese supuesto complot, pues que verdaderamente estas condenas a pena de muerte de esta serie de republicanos se van a cumplir sin más demora. Entre ellos, repito, estaban el alcalde socialista, también estaba Ramón González Cid, también estaba un maestro de Nava, en fin, distintas personas muy identificadas con la República que desgraciadamente este día de Navidad pues van a iniciar pues un corolario de ejecuciones que lamentablemente no va a tener fin hasta avanzado el mes de enero de 1938. Concretamente, hasta el día 20-21 no se dejó de fusilar. Los últimos fueron unos militares que estaban destinados en el acuartelamiento de Trujillo. Todo ello se coronó, en definitiva, con 200 fusilados. 200 personas, mujeres y hombres, con nombres y apellidos, que como consecuencia de este supuesto complot en el que tan interesado estaba Ricardo Rada de justificarlo, pues desgraciadamente acabaron ante un pelotón de fusilamiento. Estas muertes, pues desde luego, originaron un verdadero escándalo en los pueblos y en la ciudad, porque a medida que se iba conociendo el desenlace, el día 25, el día 26, el 27, el 28 de diciembre, y prácticamente casi todo en días sucesivos, pues eso tuvo una resonancia significativa. Hubo, además, localidades en las cuales pues, esas muertes se acentuaron pues, enormemente. Es el caso de Navas del Madroño, donde, por ejemplo, el 15 de enero fueron pasadas por las armas 50 personas. Un verdadero dislate. Recuerdo, como por ejemplo en los testimonios que hemos podido recabar en esa población, pues todos coinciden en que muchos fueron detenidos, que fueron encarcelados o mejor hacinados en las dependencias del ayuntamiento, como incluso una mujer que pudo escapar se suicidó en el mismo pozo de la plaza del pueblo de Navas del Madroño, y además, una vez que fueron trasladados a la prisión provincial, como desde algunos agentes de la prisión y demás, pues llamaban al ayuntamiento y decían, pero es que nadie va a procurar por esta gente. Y efectivamente alguien procuró, la santanderina, y 3 de ellos se libraron, pero desgraciadamente 70 y tantos fueron pasados por las armas, 70 y tantos vecinos de esa localidad. Esto yo creo que nos da muestra de la dimensión, el alcance de lo que fueron las medidas represivas a consecuencia de detectarse la presencia de Máximo Calvo en la ciudad de Cáceres. Entre las personas que fueron ejecutadas en estas trágicas Navidades de 1937, pues hay casos singulares, como por ejemplo
por citar algunos, aunque todos son singulares y todos tienen una importancia, yo creo, digna de ser reconocida y, por supuesto, ser identificada. Pues, por ejemplo, Ángel Barrado, el maestro destinado en Navas del Madroño, que ya había sido procesado con anterioridad, que fue condenado a pena de muerte, que estaba pendiente de ejecución de sentencia o de conmutación y que fue fusilado en la Navidad, el día de Navidad de 1937. Ángel Barrado pues ha tenido, sobre todo su familia, pues una lucha, una reivindicación permanente, en la cual pues le ha permitido, sobre todo, encontrar diversos datos relacionados con los entresijos que conllevaron, por un lado, el procesamiento de su padre, por otro, también la depuración que sufrió como maestro, e incluso también los últimos momentos de su ejecución, porque, por ejemplo, su cartera se la dio un notario, el notario Barona, le dio la cartera para que se la diera a su familia, cuando ya era conducido ante un pelotón de fusilamientos con otros muchos más. Además, pues su familia también, uno de sus hijos, pues ha tenido bien escribir un libro en que recuerda pues a su padre, le honra en definitiva, y también otro hijo, Alberto Barrado, pues ha sido un auténtico luchador y sobre todo una persona que no ha parado en reivindicar la imagen y la figura de su padre, que, como digo, fue fusilado en la Navidad de 1937. Otra familia, por ejemplo, muy castigada y que en este sentido pues, hemos tratado de recuperar su memoria con diferentes publicaciones en las que hacemos mención a ello, es la familia Bru, una familia de valencianos, pionera, que introdujo una frutería aquí en Cáceres cuando realmente no la había, que fueron fusilados tanto el marido como la mujer en el verano de 1936 por los falangistas y que posteriormente vieron desaparecer a 3 miembros de su familia pues a resultas del complot, el supuesto complot de las Navidades. Pues bien, esta familia también sufrió sobremanera sus efectos y también hemos tenido la oportunidad que alguno de sus miembros, por ejemplo Blanca, pues nos haya podido contar con todo lujo de detalle cuál fue la peripecia vital, no solamente de sus padres, sino también de sus tías, en definitiva, desgraciadamente, cómo acabaron con la vida de estas personas. También, pues cabe citar en Malpartida de Cáceres lo que fue la familia Navarrino, ¿no? Juan, que tenía una taberna en la que se decía que realmente habían tenido contactos los supuestos implicados en esa trama. Verdaderamente no era así, era una taberna muy solicitada, es cierto, pero lo cierto y además lo correcto es que allí, pues lejos de tramarse ni de establecer contactos, sencillamente lo que se trataba era que Juan tenía unos antecedentes republicanos, que de hecho tuvo una participación activa durante el Frente Popular, que no fue depurado y que realmente cuando esto sucedió, es decir, cuando se desencadenaron estos acontecimientos, fueron en su búsqueda. Y no solo en su búsqueda, lo detuvieron, lo fusilaron antes de concluir el año 1937, pero es que días después fueron a por su mujer y también la llevaron ante un pelotón de fusilamiento. Juan dejó una carta escrita muy emotiva antes de ser fusilado a su mujer en la confianza de que su mujer no iba a ser ejecutada y desgraciadamente días después también fue pasada por las armas. Se ha dado la circunstancia, como la mayoría de las personas que fueron ejecutadas tanto en estos actos como en la guerra civil, pues que aquí no cabe hablar de que realmente eran personas con un hijo o dos. Desgraciadamente la mayoría de ellos pues tenían 5 o 6 hijos. En este caso pues quedaron huérfanos de padre y de madre. Tuvieron que vivir de la caridad pública, de la ayuda de su familia, de su tía, etcétera, etcétera. En definitiva, un auténtico drama que desgraciadamente, en este sentido, y hay que decirlo con letras mayúsculas, porque la mujer es la gran olvidada de nuestra historia y desgraciadamente sufrió la guerra civil, si cabe, con mayor intensidad que el hombre, porque muchas quedaron viudas, concretamente muchos de los que fueron fusilados estaban casados y tenían muchos hijos, quedaron viudas y tuvieron que afrontar una situación verdaderamente afrentosa, una situación pues calamitosa, en la cual tenían que sacar adelante unos hijos sin prácticamente nada, porque el cabeza de familia era la fuente de ingresos. Si desaparecía, ¿qué hacía? Pues bueno, yo creo que bien merecen un homenaje y un reconocimiento, entre otras muchas personas que vivieron la tragedia que sufrió nuestro país a causa de la guerra civil y la dictadura de Franco. No, que sea yo
ofender a nadie ni nada más, al contrario. Pero en lo que se dice del complot de Cáceres, a las personas que mataron yo creo que no se comprometían ellos a eso. A los que yo conocía, que tenían un bar y tenían y una señora, y yo me parece que no se comprometían ellos a eso. Ahora, con respeto a él estaba capacitado para hacer eso, porque a él no le gusta, decía, las muertes no me gustan, pero en una guerra civil, en una guerra es una guerra, tenemos que defendernos y tal. De que él pudiera participar en eso, era un hombre que estaba preparado para eso. Otra cuestión que también merece ser señalada es que no hay que olvidar que aquello eran las Navidades. Unas Navidades que para el mundo católico, como es tradicional, pues es una etapa de sentimiento, de recogimiento, de solidaridad, etcétera, etcétera. Pues bien, desgraciadamente se brilló por su ausencia en el 1937-38. No tenemos constancia de que verdaderamente la Iglesia se hubiera pronunciado porque esta tropelía, porque verdaderamente acabar impunemente con la vida de tantas y tantas personas se detuviera de una vez. No sucedió, no fue así. Sí, sabemos que un sacerdote, pues concretamente se dirigió a los reos que estaban condenados a pena capital para darle la extrema unción. Algunos asintieron y lo consintieron y otros sencillamente no le dieron ese beneplácito y rechazaron esa oferta. Algunos escribieron cartas, desgraciadamente solo hemos podido pues encontrar algunas de ellas. Una pena porque hubiera sido un documento, yo creo, bastante sustancial para conocer los últimos momentos de estas personas que eran llevadas ante un pelotón de fusilamiento. Pero reitero, la Iglesia, lejos de eso, pues desgraciadamente no hizo notar su voz, que era una voz de peso en la retaguardia franquista, para parar pues esta barbarie que acabó con la vida de tantos y tantos cacereños y españoles en definitiva. El 2 de marzo de 1938 dieron comienzo las sesiones de la tercera conferencia regional del Partido Comunista de España en Extremadura. El ya difunto Máximo Calvo es uno de los componentes de su presidencia de honor. En el número especial del semanario Extremadura Roja, correspondiente al 1 de mayo de ese año, aparecía el artículo titulado Máximo Calvo ha muerto, cuyas primeras palabras eran un héroe más muerto por la causa del pueblo, el comandante Máximo Calvo, luchador probado a lo largo de muchos años de lucha cruenta contra la burguesía reaccionaria y los terratenientes semifeudales de Cáceres. Desde 1938, la losa del tiempo cae sobre el recuerdo del cajero, de modo que no fue hasta 1996 y con motivo del V Congreso del Partido Comunista de Extremadura, cuando se acordó que la escuela de formación de este pasará a denominarse Máximo Calvo Cano, y en el año 2002 se estrena la obra teatral La Taberna de Cadalso. La Taberna de Cadalso es un proyecto que surge en el año 2002 aproximadamente, y basado en los acontecimientos que ocurrieron en el pueblo vecino de Alcántara, Navas del Madroño, donde se fusilaron alrededor de 70 u 80 personas, pertenecientes principalmente al pueblo de Navas del Madroño, pero afectaron también al pueblo de Alcántara y a pueblos un poco de la comarca, Malpartida de Cáceres y Brozas y algunos pueblos más. Entonces, nosotros, basados en ese hecho, empezamos a investigar y salió a relucir pues la figura de Máximo Calvo. Fusionamos dos historias, quiero decir, la historia está basada en hechos reales porque evidentemente la figura de Máximo Calvo existió, los fusilamientos de Navas también existieron, pero fusionamos dos historias, que fue la figura de Máximo Calvo por un lado y el fusilamiento o el asesinato de un cineasta que proyectaba cine por la zona de La Vera. Fusionamos esas dos historias para poder tener el recurso de la imagen y de la dramaturgia.
No, lo que sí hubo, pues algunos impedimentos a la hora de representar la función. Concretamente en Cadalso, pues el alcalde actual nos invitó a ir a actuar allí a Cadalso, pero familiares de una persona que murió a manos de Máximo Calvo una noche que intentaron asaltar su casa y él intentó, él defendiendo a su familia, pues le disparó antes de que el otro lo hiciera a él. Pues la familia de este señor pues nos escribieron personalmente a nosotros y avisó al alcalde de que estaban dispuestos a montar algún tipo de manifestación o algún tipo de revuelta si nosotros llegábamos a interpretar la función en Cadalso. Y en Navas del Madroño fue un tema distinto, pero también no pudimos representarla allí porque parecía que estábamos sacando los fantasmas de la guerra civil y removiendo un poco todas las heridas que había producido la guerra civil en Navas del Madroño. Y entonces, bueno, por no mover más el tema, pues al final la alcaldesa en este caso y el alcalde de Navas decidieron que no estuviéramos allí. Además de lo dicho anteriormente, la figura de Máximo Calvo ha sido recordada desde el año 2004 hasta el 2009 con el premio Máximo Calvo que otorga anualmente las Juventudes Socialistas de Cáceres a proyectos de recuperación de la memoria histórica. Dicen los viejos que en este país hubo una guerra y hay dos Españas que guardan aún el rencor de viejas deudas. Dicen los viejos que este país necesita palo largo y mano dura para evitar lo peor, pero yo solo he visto gente que sufre y calla dolor y miedo, gente que solo desea su pan, su hembra y la fiesta en paz. Libertad, libertad, sí, la libertad, guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sí, la libertad, y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, sí, la libertad, guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sí, la libertad, y si no la hay, sin duda la habrá. Dicen los viejos que hacemos lo que nos da la gana, y no es posible que así pueda haber gobierno que gobierne nada. Dicen los viejos que no se nos dé rienda suelta, que todos aquí llevamos la violencia a flor de piel, pero yo solo he visto gente muy obediente hasta en la cama, gente que tan solo pide vivir su vida sin más mentiras que en paz. Libertad, libertad, sí, la libertad, guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sí, la libertad, y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, Le vi. Apareció el rostro de mi padre y sus manos grandes y ásperas que tanto ansiaba me acariciaron mientras estuvo abrazado a mí mucho tiempo. Luego me habló muy bajito y me dijo que vendría a buscarnos para no separarnos más. Y me pidió que le recitara un trocito de su poesía, muy bajito. Yo, con el corazón a punto de salírseme del pecho y llorando de alegría, recité lo primero que me vino a la cabeza. Niños los que como yo sois el pretérito fruto del presente pregio, honra y esperanza del futuro, permitidme que os salude de amor henchida y de gozo, trémula de emoción hermanada con vosotros. Y permitidme también que humildemente yo os diga
cual son mi fe y pensamiento fundidos en este día. 14 de abril radiante, de sol cívico y alegría. Yo en mi lira he de cantarte con infinita alegría. República te dio el ser, son tus hermanas gemelas, libertad, fraternidad, igualdad. El zorrino no vino nunca más. Jamás llegaron las indicaciones de mi padre para que fuéramos a encontrarnos con él y pasar a la zona republicana. Mi madre aún le espera. Sigue ahí sentada sabiendo que Máximo Calvo era un hombre de palabra. Pero sé que nunca volverá, porque mi padre, Máximo Calvo, alcalde de Cadalso de Gata por elección democrática, cayó luchando como un hombre el día 27 de diciembre del año 1937, cuando fue sorprendido por la Guardia Civil en el puente del río Búrdalo, en la carretera de Almoharín a Viajadas. Con él cayeron otros compañeros de la resistencia. Mi padre estaba disfrazado de campesino y murió con 3 tiros de frente, como mueren los que luchan hasta el final.